la invitación, y la verdad es que es casi como un desafío tomar la palabra frente al concurso de los ilustres juristas que han hablado anteriormente, ¿no? Han dicho cosas muy importantes, muy interesantes, ¿no? Sobre las cuales habría que añadir algunos conceptos, desde luego, ¿no? Porque la fecha evidentemente lo pide, ¿no? El 1 de mayo, Día del Trabajo, Día de los Trabajadores. Y yo quisiera tratar este tema a partir de dos referencias. Una, la que se refiere o la que alude a nuestro país, cómo llegamos a la jornada de 8 horas, y luego lo que viene después, aquí y posiblemente en otras partes. En el Perú, la jornada de 8 horas fue establecida por un decreto supremo expedido por el presidente Pardo el 15 de enero de 1919. Pero no lo hizo de motu propio, porque le nacía dar ese decreto supremo. Había una huelga que conmovió y paralizó a Lima y los alrededores. Una huelga que había sido inspirada por el movimiento anarquista que entonces patrocinaba ideológicamente Manuel González Prada. En ese tiempo, este gran ideólogo, un hombre de la oligarquía, pero que había abdicado de la defensa de esta clase social a la cual él pertenecía para entregarse a la defensa de los trabajadores. Entonces él trajo de Europa la idea de la jornada de las 8 horas, que era también patrocinada por el movimiento anarquista, conjuntamente con el movimiento socialista. Y él convenció a un grupo de obreros que se acercaron a él, a quien le recibía en su casa y los instaba a utilizar los libros de su biblioteca e incluso de vez en cuando los sentaba a su mesa. Y estos trabajadores pues adhirieron a la ideología anarquista y así nació la idea de luchar por la jornada de 8 horas en un país en que la jornada diaria era de más de casi 16 horas por día. El trabajador partía a las 6 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche a su casa, ¿verdad? Y este movimiento anarquista pues convenció a los trabajadores de Lima, todos se adhirieron a la huelga, prácticamente todos, y le obligaron al gobierno a dictar este decreto supremo, o con el cual se quiso poner fin a esta paralización, ¿verdad? Eso fue el 15 de enero de 1919. Manuel González Prada venía predicando la necesidad de que se diera la jornada de 8 horas desde comienzos del siglo, pero pues las circunstancias se daban así. La acción intelectual debía continuarse con la aceptación por los obreros de la necesidad de luchar por esta jornada. Es decir, se da en esta lucha lo que se da en todas las luchas. Si la parte explotada no reacciona, no comprende su situación, es imposible adquirir algún derecho social, porque la otra parte se prevaldrá de la fuerza del Estado e impedirá el nacimiento de cualquier derecho social. Esa es la importancia de la jornada de 8 horas, porque a partir de ahí comienza la legislación en el Perú, la legislación laboral en el Perú. Y por ese tiempo también, unos años después, la legislación de seguridad social, incipiente, primitiva, pero era el comienzo, ¿verdad? Quiero hacer notar esto porque en Europa la jornada de 8 horas, por la cual habían luchado tanto los movimientos anarquista y socialista y los obreros que formaban parte de ellos, no se dio a fines del siglo XIX. Se tuvo que esperar
ese pacto entre la socialdemocracia y una parte de la burguesía alemana para llegar a la Constitución de Weimar, constitución que da el modelo de las constituciones posteriores en el siglo XX y en el siglo XXI. ¿Verdad? Pero en esa constitución no se habla de la jornada de 8 horas, pero la inquietud que daba, y a consecuencia de esa congruencia de pareceres entre la socialdemocracia y una parte de la burguesía, nace la Organización Internacional del Trabajo. Nace por una cláusula del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Y lo que hace esta novísima Organización Internacional del Trabajo fue aprobar como primer convenio uno que establece la jornada de 8 horas. Así simplemente, con unos 3 o 4 artículos. Esta convención creo que es de noviembre de 1919. Y tengan en cuenta que el decreto supremo de la jornada de trabajo en el Perú se dio el 15 de enero de ese año, posterior, por supuesto, a la jornada de 8 horas reconocida por la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917, que fue el primer instrumento a nivel constitucional que lo estableció, ¿verdad? Bien, pero eso pasó entonces. Y pareciera que después el debate, en fin, se ha quedado en esos términos, en los términos que eran propios del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. La sociedad ha seguido evolucionando, ¿verdad? Ahora, en varias partes de Europa se tiene la jornada de la semana de 35 horas, que fue establecida a comienzos de este siglo en Francia gracias a una iniciativa del ministro Lionel Jospin, ¿verdad? Con lo cual, en fin, puso las cosas, digamos, como deberían ser, porque después de 100 años, pues, bien valía reducir el tiempo de trabajo de los obreros. Esto no se logró solamente, digamos, por las peticiones de los trabajadores. Creo que la cosa no salió de ellos, sino salió de ciertos estamentos económicos que entendían que era necesario favorecer la creación de nuevos empleos, de darle al trabajo mayores oportunidades, de que gastara lo que estaba ganando, que era mucho más que lo que ganaban estos trabajadores a comienzos del siglo anterior, ¿verdad? O sea, hubo otras motivaciones para esta reducción. Y entonces ahí es donde quiero yo tratar de entrar. ¿Por qué? Porque el trabajo es la fuente de la riqueza social, es la fuente del valor. Esto ya lo había dicho, digamos, en el siglo XVI William Petty, quien dijo: la tierra es la madre del valor y el trabajo el padre. Pero esta concepción fue desarrollada recién por Adam Smith, fines del siglo XVIII, con su famoso libro La riqueza de las naciones, y luego continuada por David Ricardo, en esa misma línea de libertad de mercado, pero que era de análisis correcto de lo que sucedía en la sociedad, en la economía de la sociedad. Pero las cosas quedaban ahí porque no se explicaba cómo el trabajo creaba el valor. Y esa fue la tarea que asumió Carlos Marx en varios de sus libros, que culminan en el primer tomo del Capital, en el que dice clarísimamente y con fundamento
que el trabajo es la fuente de la riqueza, la fuente del valor, no el capital. Y que el trabajo reproduce el valor de los medios de producción empleados, el valor de la propia fuerza de trabajo en acción, y crea además un valor o plusvalía que la toman los capitalistas organizadores de la producción como ganancia. Y esa ganancia va a incrementar el capital para continuar el proceso productivo. Con el capital, si se desea promover una actividad productiva, se compra instrumentos de producción, medios de producción, se contrata fuerza de trabajo y el proceso sigue, porque esta fuerza de trabajo va a producir nuevo valor. Quiere decir que el valor es una consecuencia del trabajo, pero Marx dice algo más sumamente importante, que en la producción no es solamente el trabajo actual de los obreros el que crea el valor, sino el trabajo pasado, materializado en los medios de producción, digamos, y corporizado en los inventos de toda la humanidad en el pasado. O sea que cuando los trabajadores toman los instrumentos de trabajo y los aplican a los insumos, están utilizando un trabajo pasado, que se suma, por supuesto, a los conocimientos que ellos deben tener. Y así la historia evoluciona. Y de esta manera el trabajo se va volviendo cada vez más productivo. Bien, consecuencia de esa productividad es evidentemente la noción de una reducción del tiempo de trabajo. En el siglo XIX las jornadas llegaban pues a 16 horas por día. A fines del siglo XIX bajaron a 12 horas. Con 2 décadas después se estableció la jornada de 8 horas de trabajo. Y seguimos en esa situación. En América Latina por lo menos. En Europa no, están bajando, ¿verdad? Y aquí evidentemente surge otra reflexión. ¿Qué cambios se han producido en la sociedad a partir de esta evolución de los medios de producción? Cuando escucho a los intelectuales, a los profesores que se empeñan en la defensa de los trabajadores, los apruebo porque yo también hago lo mismo, pero me da la sensación de que nos estamos quedando a comienzos del siglo XX, con prescindencia de la situación nueva a consecuencia de la evolución del aparato productivo de la sociedad. Es que la sociedad que ahora tenemos tiene diferencias sustanciales con la sociedad de hace 100 años. No es la misma. Tengo la impresión que la evolución del capitalismo, que implica también la evolución del aparato productivo, ha creado una fuerza de trabajo nueva, que no es la clase obrera del siglo XIX. Esta clase obrera nueva está constituida por trabajadores que tienen que salir de las universidades y cuya función es encuadrar la actividad productiva, tanto del aparato productivo como del Estado. Es decir, que la sociedad en este momento no podría existir si no existiera este nuevo conjunto de trabajadores al cual yo denomino clase profesional, porque tiene todas las características de ser. No es la clase obrera del siglo XIX aplicada al trabajo manual con los medios de producción, con los instrumentos de producción. No, es una clase que se encarga de la planificación, de la dirección, del control de la producción, tanto
de la producción de bienes y servicios en el medio del aparato productivo como de la producción de servicios en el aparato estatal. Quiere decir que sin el concurso de estos profesionales, que son ya una nueva clase profesional, la sociedad se paralizaría. La influencia de esta participación de los profesionales incide también sobre la antigua clase obrera, obligándola a capacitarse cada vez más para hacerse cargo de los instrumentos de producción y realizar las tareas de ejecución. Lo que quiere decir que la clase obrera se va quedando en un nivel bajo, un nivel, digamos, dependiente, cuyo aporte, si bien importante, cede en importancia a la acción de los profesionales que dirigen la producción. Eso ha determinado algo más. Como la productividad aumenta, estos trabajadores de la clase obrera han comenzado a percibir ingresos cada vez más elevados, que les dan una cierta comodidad desconocida 100 años antes. Y por consiguiente se desentienden de la lucha social. Esa es la razón por la cual el sindicalismo pierde importancia en todas partes, tanto en Europa como en Estados Unidos y también en América Latina. Y resulta que los principales defensores de la actividad sindical, de los trabajadores obreros de base, digamos, son los profesionales, intelectuales salidos del medio universitario. Los trabajadores como tales no podrían asumir estas tareas de dirección, que es una tarea, digamos, exclusivamente mental, de gran contenido ideológico, porque no están preparados para ello. Ellos se han capacitado para las tareas de ejecución y la mente se agota en esas tareas, de manera tal que cuando termina la jornada están tan cansados que no son capaces ni de agarrar un libro para leer e instruirse. ¿Cómo es posible entonces esperar de esta clase obrera un cambio en la sociedad? Se explica por qué los movimientos de derecha o denominados de derecha en Europa aumentan su número electoral por el número de estos obreros que cada vez más votan por ellos. Y eso explica también el desmenuzamiento de los grupos de inspiración socialista o comunista, que antaño eran muy importantes. Ahora ya no lo son. Son muchos grupos sin mucha influencia, rendidos quizás unos a unos sindicatos, otros a otros sindicatos, y por la fuerza de su capacitación, de todas maneras, porque el manejo de la dirección sindical implica una cierta dosis de ideología, de conocimientos de organización, de interés, de acción de grupo, que ellos lo conservan, pero la masa de trabajadores no se interesa en eso, ¿verdad? Resulta pues entonces que la actividad, la defensa de la actividad sindical, como lo decía anteriormente, recae en los profesionales, en los profesores universitarios de buenas intenciones, con ideología reformista o revolucionaria, hasta donde se puede admitir este término. Y ello también se ve en la evolución de la sociedad. La sociedad capitalista, que nació en el siglo XVI o XVII con los comerciantes, con la manufactura,
y luego con la revolución industrial, continúa, ¿verdad? Y es cada vez más fuerte. Y no hay asomo de una nueva sociedad distinta. La noción de socialismo se quedó en el siglo XIX y prácticamente quedó relegada en el pasado con el derrumbamiento de los estados socialistas del este europeo, a tal punto que países del ascenso, como China, Vietnam, tuvieron que asumir el capitalismo para poder progresar y convertirse en potencias. China ahora es la primera potencia del mundo, a partir del Producto Bruto Interno, aunque ciertas estadísticas del Banco Mundial todavía ven el predominio de Estados Unidos, según ciertas formas de medición, desde luego. Estamos en esa situación. No. Eso quiere decir que si los propios trabajadores no se defienden, seguirán explotados. La informalidad en el Perú llega a casi el 70% de la masa laboral, pero que produce menos del 10% del Producto Bruto Interno. ¿No? Puede existir porque los mismos trabajadores informales lo permiten. Lo lógico sería pues que ellos reaccionen, que se unan, que activen sindicalmente para ser formalizados, pero no es así. Ellos no va a salir eso, saldrá de algunos intelectuales o profesionales en los puestos del poder legislativo, y si se plantean normas para sacarlos de esa situación. De otra forma no van a salir. De la misma manera que si los obreros no se unen, en gran parte pues no podrán defender los derechos que ya tienen ganados. Y la burocracia estatal formada por estos profesionales, por esta nueva clase profesional, no hará nada por defenderlos y hará que las cosas sigan así. Estamos en esa situación. Lo que no plantea cierto tipo de deberes a los profesionales y especialmente a los profesores universitarios, que nos damos cuenta de esa situación. Y entonces uno, avisorando la intensidad, la magnitud del problema, siente que la tarea es difícil. Pero a pesar de ello, uno se dice con fe que hay que perseverar, hay que continuar adelante, porque somos así, estamos hechos de esa manera y no podemos cambiar, ¿verdad? Y yo quisiera por eso, digamos, llamar la atención sobre la necesidad de capacitarnos cada vez más en el conocimiento de nuestra sociedad, de los problemas que en este momento tenemos, ¿no? Problemas nacionales, internacionales, problemas geopolíticos, que evidentemente resuenan, repercuten sobre nuestra realidad. Me pregunto, por ejemplo, ¿qué ocurriría si el dólar se devalúa? Como ustedes saben, los norteamericanos pagan lo que compran con billetes de papel, ¿verdad? Y para mantener el nivel de vida de su sociedad, como el presupuesto no está equilibrado, tienen que prestarse dinero.
Esto pasa en la gran democracia norteamericana. Están viviendo por encima de sus posibilidades, pero imaginémonos una crisis internacional, el desarrollo de otras monedas de cambio internacional como medio de pago y la pérdida de espacio para el dólar. ¿Qué haríamos con los dólares que tenemos ahorrados en este momento? Y que nos permiten comprar cosas por el valor que nosotros pagamos para adquirirlos. ¿Verdad? Son problemas gravísimos, para los cuales hay que enfocar la situación con un criterio dialéctico, regresar a Marx e incluso a Hegel para ver hacia dónde va esta sociedad, qué nos trae para después, naturalmente en un futuro inmediato, porque el futuro más lejano es de magos, de adivinos. No es realista pensar en eso. Hay que pensar en nuestro momento, lo que nos pasa en estos momentos. Todo es cuestión de conciencia. Si no hay conciencia en los grupos interesados, no habrá organización, no habrá defensa, no habrá solución a los grandes problemas. Estamos en el Perú en las puertas de un nuevo proceso electoral que se celebrará el próximo año. Tenemos un Congreso cuya tasa de aprobación no llega al 5% de la opinión pública nacional. Pero esos representantes no están en el Congreso porque ellos se pusieron ahí. Están porque los eligieron. Y los eligieron unos ciudadanos que pensaban como ellos. O sea que es correcto que los representen a ellos, a esta gente que no piensa. Y observo yo que si no hay una reacción del medio intelectual progresista, digamos, en las elecciones del próximo año sucederá una cosa parecida, sobre todo con los 31 partidos políticos que hay inscritos. Parece contrariedad y sobre ella tendríamos que pensar un poco más intensamente, un poco más francamente, con sinceridad, para tratar de mejorar las cosas, ya que en estos momentos, con el caudal de ciertos intelectuales y sobre todo profesores universitarios, no se podría salir a esta realidad. Lamentablemente esa es la situación, ¿no? A pesar de lo cual yo reacciono con optimismo, ¿no? Y continúo con mis estudios, mis notas, mis artículos, y para tratar de ilustrar a unos y a otros, ¿verdad? Celebro yo la oportunidad de esta intervención y disculpen ustedes el tiempo que me he tomado. Muchas gracias. Que lo pasen bien.